a medida que se radicaliza el comportamiento israelí sobre la Franja de Gaza, a medida que se radicaliza el bloqueo sobre la Franja de Gaza, consiguen generar todo un discurso que justifica todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza en función, primero, de que ha ganado las elecciones Hamas, que es un movimiento islamista terrorista según nuestras leyes, y segundo, diciendo que no podemos presionar a Israel para que avance hacia la paz porque no hay unidad nacional palestina, porque hay una fractura interna en Palestina. Es decir, nosotros desde fuera somos los que continuamente vamos diseñando escenarios móviles, es decir, cada vez que ellos encuentran la respuesta a la pregunta, les cambiamos la pregunta, vamos diseñando escenarios móviles que van permitiendo que la evolución, o sea, que la narración evolucione de manera que hagan lo que ellos hagan, nosotros siempre, Israel y la comunidad internacional, encontremos un motivo para seguir exigiéndoles a los palestinos que hagan algo, sine qua non, no nos podemos sentar a negociar con ellos y hablar de paz o de justicia. A partir de enero del 2006 comienza el bloqueo. A partir de junio del 2006, cuando hay el enfrentamiento más duro entre Hamas y Fatah, el bloqueo ya es total y absoluto. Desde hace 19 meses, la Franja de Gaza, que es un campo de concentración al que se ha desplazado la población, se ha privado de derechos y se ha encerrado físicamente, privándole del acceso a su medio económico y de subsistencia tradicional, que es el trabajo de exportación con y desde Israel, básicamente. A partir de ahí, además, se prohíbe todo tipo de entrada de suministros a la Franja de Gaza. Se prohíbe y empieza. Los israelíes dicen eso de que hay que hacer adelgazar a los palestinos pero sin llegar a matarlos de hambre, ¿no? Entonces comienzan poco a poco a apretar las tuercas, poco a poco, y a hacer adelgazar a los palestinos. A partir de ahí, la comunidad internacional, incluso desde el ámbito de la solidaridad, incluso desde el mundo de las ONGs y desde el mundo del periodismo, comienza a abandonar a la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque es el poder ocupante el que impone las reglas a través de las cuales todos los demás podemos relacionarnos con la Franja de Gaza e incluso a través de las cuales podemos entrar en la Franja de Gaza. Es decir, una de las cosas más importantes que necesita Israel y la comunidad internacional para permitir lo que se le está haciendo a la Franja de Gaza son dos cosas. Primero, deshumanizar a sus habitantes y separarnos de nosotros, convertirnos en un ente abstracto, externo y diferente a nosotros. Y segundo, convertir su realidad en un agujero negro, en un cuarto oscuro que no conozcamos, para que no podamos indignarnos y para que no podamos reaccionar en respuesta a él. A partir de ahí, no hay periodistas basados, o sea, con base fija en la Franja de Gaza, y no hay cooperantes internacionales con base fija en la Franja de Gaza a partir del año 2006, siempre en aras de la seguridad. Es decir, la situación es muy peligrosa, por tanto, por su seguridad no les dejamos entrar, lo hacemos por su bien. Y el problema es que a partir de ahí, y ahí es donde creo que entra gran parte de nuestra responsabilidad, y es lo que yo quiero plantear como debate estratégico, a partir de aquí todo el mundo acepta las condiciones impuestas por el ocupante. ¿Qué pasa? Todas las personas, léase periodistas o léase cooperantes, haciendo siempre la excepción de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados como agencia internacional que sí que tiene autorización para mantenerse en la Franja de Gaza y para estar de manera estable con personal extranjero en la Franja de Gaza, quitando esa excepción. A partir de ahí, nadie se cuestiona que las reglas de juego que nos están poniendo para relacionarnos con Gaza son reglas de juego enfermas en origen, abyectas en origen, y empezamos a jugar un juego absolutamente lamentable, y es que todos aquellos que trabajamos o queremos trabajar con Palestina tenemos que vivir en Jerusalén Este y tenemos que relacionarnos con Palestina desde Jerusalén Este, que recordemos es un espacio ocupado también por Israel, y con una autorización laboral, con un visado de trabajo, con un permiso de residencia emitido por la entidad ocupante. Es decir, la entidad que según el derecho internacional no tiene ningún derecho sobre la permanencia y la libertad de movimientos, no ya obviamente para la población palestina, sino para nosotros, ciudadanos extranjeros, para la comunidad internacional de periodistas y de cooperantes. Nadie lo cuestiona y todo el mundo sabe que para mantener su puesto en Jerusalén tiene que aceptar las reglas. Si Israel dice que no puedo entrar en Gaza, no entro en Gaza, porque si entro en Gaza
pierdo el visado de trabajo, por tanto pierdo, si soy periodista, ser el corresponsal en Oriente Medio, el puesto más preciado por cualquier periodista del mundo, y si soy cooperante, pues pierdo mi puestito de cooperante en Palestina, un buen escalón también en cualquier escala de promoción profesional. A partir de ahí empezamos a saber, porque los informes de Naciones Unidas obviamente salen al exterior, empezamos a saber a partir del año 2006 que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza ha perdido totalmente los límites. Richard Falk, judío, norteamericano, profesor de Princeton, reportero especial de los derechos humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los territorios ocupados palestinos, dice que la situación de bloqueo a la Franja de Gaza constituye el preludio a un genocidio. Y lo dice ya en el año 2006. Y a partir de ahí todos los informes que progresivamente emite la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados empiezan a hablar de situaciones lamentables, que son situaciones de malnutrición infantil, anemia, enfermedades crónicas que no se pueden tratar, todas aquellas personas que necesitan una diálisis, que necesitan quimioterapia, no se pueden tratar, todos los enfermos que necesitan salir del territorio para ser tratados no se pueden tratar. Sabemos que empiezan a cerrarse todas las fábricas progresivamente porque Israel no permite la entrada de bienes de materias primas. Sabemos que los estudiantes que tienen becas, incluso las becas Fulbright de la Comisión Fulbright norteamericana, que tienen becas para ir a estudiar a Estados Unidos, no son autorizados por Israel a salir. Es decir, sabemos que todas las dimensiones de la fábrica de la vida social palestina están empezando a ser cortadas progresivamente y con cada vez más intensidad, y nadie reacciona. Nadie reacciona, nadie hace nada, todo el mundo, en virtud de esa doble acusación que definimos desde el exterior. Jamás es una organización terrorista, punto número uno. Punto número dos, los palestinos están enfrentados entre ellos. Sin un gobierno de unidad nacional desde el exterior no podemos avanzar hacia la paz. A partir de ahí empezamos a dejar que el territorio de Gaza se hunda en el infierno. Y todos sabemos que el territorio de Gaza se está hundiendo en el infierno. A partir de ahí, ¿cómo reaccionamos? En el año 2006, a principios del año 2006, un grupo de locos, a los que todos consideraron locos en su día, empezó a darle vueltas a la idea de conseguir un barco que saliese desde Chipre, entrase por mar a la Franja de Gaza. Son 15 horas de travesía, no es tan difícil, es un Mediterráneo, no es un mar muy peligroso, que entrase por mar a la Franja de Gaza, demostrándole a la comunidad internacional que si era cierto todo lo que decía en sus declaraciones de compromiso y solidaridad con la resolución de la crisis humanitaria que se estaba generando en la Franja de Gaza y con, digamos, la negación de la legitimidad del bloqueo israelí impuesto sobre la Franja de Gaza, bueno, pues deciden lanzarles un mensaje. Chicos, si es verdad lo que nos estáis diciendo, solamente hay que coger un mapa y ver que si se quiere se puede. El problema es que todas las declaraciones de la comunidad internacional no son más que declaraciones y no corre pareja una acción. Empiezan a organizar el movimiento Free Gaza, y a medida que el bloqueo israelí va aumentando cada vez más, y a medida que cada vez hay menos extranjeros en la Franja de Gaza, y a medida que la situación en la Franja de Gaza se radicaliza en su dificultad, 24 de agosto del año 2008, lo que nadie se creía que podía pasar, ni yo me lo creía, absolutamente nadie nos lo creíamos, después de 48 horas de travesía la primera vez, es absolutamente surrealista, 2 barcos y unas 45 personas logran romper el bloqueo y entrar en la Franja de Gaza. Con la lógica que hemos tenido siempre los activistas del movimiento de solidaridad internacional, que es la de utilizar nuestro privilegio en tanto que extranjeros, es decir, ese privilegio que Israel nos da, ese privilegio racista, que hace que, al igual que para Israel la vida de un palestino no valga nada y le pueda matar sin ningún problema, se lo piensan 3 veces antes de matar a uno de nosotros. Muy bien, nos metemos en un barco, yo no estaba en ese barco, pero la gente de la ISEM se mete en ese barco, anuncia los nombres de las personas que van en el barco, anuncia su ruta, anuncia la hora a la que van a navegar y le dice: Israel, tienes 2 opciones, o me dejas entrar o me matas. Sabiendo, como sabemos a lo largo de la historia, que lo más probable es que no te maten. Obviamente no tienes nunca la certeza, pero por eso somos activistas, no somos otra cosa. Y efectivamente, los barcos entran en la Franja de Gaza. Con lo cual, los activistas le demuestran a la comunidad internacional que se puede pasar de las palabras a los hechos.